En este video te contaré toda la historia del narcotráfico en México, desde una pequeña plantación de amapola en Sinaloa, la desaparición de 43 estudiantes inocentes en Guerrero, hasta los millones y millones de dólares de Joaquín El Chapo Guzmán. E incluso vas a saber cómo es posible que él se escape por la tina de un baño de una prisión de máxima seguridad. Morrita, morrito, yo soy Deli, y en este documental vas a saber por qué México nunca podrá vencer el narcotráfico. Pero antes de saber todo esto, recordemos lo que dice Escobar: el que no conoce el pasado está condenado a repetirlo, así que primero, empecemos por el principio. El principio de esta historia se remonta a los años previos al 1899, donde todo empezó por los chinos. Sí, por los chinos. En específico, un esposo chino y su morra mexicana. El chino tenía como costumbre comer ratón con limón, bañarse una vez al mes, fumar opio. Entonces, como a él le gustaba su culito mexicano, quiso que su mujer adoptara sus gustos. Pero lo relevante no es que comieran ratones, sino que fumaran opio. Por medio a esto se popularizó el opio en México como medio de comercio. Inmediatamente empezaron a venderlo. El opio triunfaba porque traía algo diferente a una civilización que lo más cerca que habían estado de las drogas eran los hongos alucinógenos en rituales chamanes de Tlaxcala y las bebidas alcohólicas casuales. La cosa es que sí, México, que ahora es de los países más involucrados en las drogas, hace 125 años no sabían ni qué era un porrito. Entonces, cogiendo el gustillo al opio, rápidamente se volvió una pequeña adicción. Necesitaban más y más opio. El opio se consigue de la extracción de la resina de la amapola. Entonces empezaron a cultivar amapola en Sinaloa. ¿Por qué en Sinaloa? Pues porque Sinaloa es montañosa y para ese tipo de plantas no había mejor opción. La gente se mantuvo consumiendo opio sin saber que ese era el inicio de todo, porque de la morfina del opio se hace la heroína. Los chinos introdujeron el opio y los mexicanos lo transportaron hacia Estados Unidos, convirtiéndose así en la primera ruta internacional de narcotráfico. Por otro lado también estaba la marihuana, que era comerciada por la primera narco, Ignacia Yasó, conocida como La Nacha, que habitaba en Ciudad Juárez. Aquí empezó el narcotráfico básico, pero aún eran niveles bajos, o sea, puntillos de drogas, pequeños sicarios, prostitución, plantaciones pequeñas, lo dicho, en niveles bajos, y todo continuó así hasta la censura del alcohol en Estados Unidos en 1920, donde eso cambió la historia para siempre. Para quien no sepa qué es la ley seca, básicamente Estados Unidos prohibió el consumo de alcohol y de cualquier tipo de droga. Eso es la ley seca. Esta era la era de Al Capone, la mafia italiana, el plo 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 plo. Estados Unidos quería heroína, pero no tenían ni dónde cultivarla, ni tampoco era legal. México tenía heroína, tenía dónde cultivarla y solo faltaba una cosa, la legalidad, pero los mexicanos tienen huevos. Estaban dispuestos a llegar al plo 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 por el dinero. Así que implementaron la violencia como crecimiento. De esta manera, la plantación era easy, o sea, plantar easy clap. Solo faltaba llevarla a América. ¿Cómo lo hicieron? Pues guerra. Hicieron una guerra por las fronteras. ¿Alguien se oponía? Guerra. ¿Que a Pedrito no le gustaba? Pues guerra para Pedrito. Que esto, guerra. Hola, guerra. Esa era la solución de todo. Esto siguió así hasta 1930, donde se acabó la ley seca en Estados Unidos. Ya volvieron a permitir las bebidas. Los gringos manejaron muy bien su situación, pero los mexicanos ya están empezando a cubrirse en el lodo, sin darle tiempo a nadie a sorprenderse. Entonces llegó 1940 con lo típico, ¿no? Los nazis de Führer intentaron invadir Estados Unidos por México para meter droga mala al país, pero cuando todo quedó descubierto y huyeron a Argentina, la prostitución y el tráfico de mujeres estaban por las nubes, los chinos quillados con los americanos, la razón pues por una guerra comercial, de tanto plo 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 en México con las fronteras estadounidenses, ellas cedieron. La droga entraba a Estados Unidos ya hasta con ticket. Antes la intentaban ocultar, no, que aquí no había nada, ya no. Ya le ponían un paquetico arriba, poli, ahí hay droga, para el que quiera. Y si alguien decía, no, que eso no, plo 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 plo, esa era la solución. Y todo esto se logró porque muchísimos políticos estaban sobornados, pero aún no existían cárteles como hoy en día, o sea, todavía eran niveles un poquillo más bajos. Los cárteles son como una especie de empresa de drogas que monopolizan los narcóticos. En esa época las drogas estaban empezando a ser la forma de vida de los mexicanos. De hecho, tengo una historia muy interesante sobre la década de los 40, la historia de Alfonso Leizaola, que en ese tiempo era jefe de la policía judicial. Él llegó a Los Elizos con su grupito de polis y destruyó una siembra de amapola. También le faltó el respeto a par de sembradores, le dijo aquí no me planten, pum pum, par de galletas, le partió la boca a pal y cuando se cansó de hablar mierda, decidió volver a su ciudad, Culiacán. Pero en el camino lo emboscó una decena de hombres armados hasta la chimba, los de su grupito se jalaron a la verga, huyeron entre los montes, los sicarios hirieron a Alfonso, pero solo fueron heridas leves. El secretario de Alfonso le salvó la vida y se lo llevó huyendo a una choza cercana a un poblado de Santiago de los Caballeros. Al llegar Alfonso fue curado, hasta que llegaron los hombres de nuevo, se lo llevaron, lo torturaron y lo colgaron de un árbol como advertencia de que nadie se mete con los productores de drogas de Los Elizos. Así andaba esa gente, el que decía pillo le partían la cabeza. Andaban duro, ¿no? Que será puf, muerto. Esa gente estaban loquísimas en esas épocas. Y bueno, estaban locas pero no tanto como después. Y así llegamos a 1960, donde el presidente Miguel Alemán decidió revivir la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, que sirve para combatir la droga y el comunismo. Aunque la realidad es que la misma agencia estaba involucrada en esto. Al pueblo le vendían la película de que estaban resolviendo, pero en realidad eran ellos mismos los que permitían las drogas. Estados Unidos rápidamente se dio cuenta de esto y
decidió cerrar las puertas de su país para evitar el narcotráfico. Esto ocurrió en el gobierno de Richard Nixon, pero fue un fracaso, porque gran porcentaje de las drogas que llegaban a América venían desde Latinoamérica, y siempre se necesitaba la droga para sus consumidores. Por eso nació el primer cártel de la droga de México, el Cártel de Guadalajara. Y yo te voy a contar cómo se fundó. Pues Miguel Ángel Félix Gallardo era un ex oficial de la Policía Federal que se había cansado de aguantar disparate encima de ser pobre por trabajar legalmente, y fundó el Cártel de Guadalajara, y él, con sus conexiones de ex policías corruptos y la ayuda de varios narcos de otros grupos, se ganó el apodo del jefe de jefes, el mero mero. Lo creó inspirado en el cartel de Medellín de Escobar, con el objetivo de transportar opio, LSD, marihuana, heroína y posteriormente cocaína a Estados Unidos. Todo de mano del gobierno PRI. Por eso en el año 1968 ocurrió una masacre donde el gobierno asesinó a todos los protestantes en contra de la maldad de México. Desde ahí nadie se atrevió a decir pío. En ese momento ya, sí, el país estaba cubierto de narcotráfico. Ahora viajemos en esa época a un pueblecito de Sinaloa donde un joven, Joaquín Guzmán, trabajaba con su padre en el negocio de las drogas. Ambos eran simples sembradores, pero Joaquín quería ser más, porque él admiraba al jefe de jefes, Félix Gallardo. Un día el cártel de Guadalajara asesinó a un infiltrado de la DEA, que fue el mayor error que cometieron en la historia del cártel, porque el infiltrado de la DEA, antes de morir, dio la ubicación de uno de los mayores lugares de plantaciones de drogas llamado El Búfalo. La DEA destruyó completamente el lugar y a la vez fueron capturados la mayoría de líderes del cártel junto a Félix, que tardó un poquito más. Félix fue capturado en 1989, así poniendo fin a su historia. A partir de la ruptura de ese cártel se formaron varios cárteles. Y bueno, aquí llega lo interesante. ¿Recuerdan a ese pequeño Joaquín, joven débil que quería ser como Félix? Pues él fundó el cártel de Sinaloa y ahora le habían cambiado el nombre. Ya no era el pequeño Joaquín, sino el Chapo Guzmán. Luego también se formó el cártel de Tijuana, donde los sobrinos de Félix, sí, Félix Gallardo, dominaban, y el cartel de Juárez, controlado por Amado Carrillo Fuentes, que con el tiempo fue apodado el Señor de los Cielos, porque llevaba la droga USA por el aire, en aviones Boeing 727. Todos ellos dominaban en la tranquilidad y sí, fue tranquilo, hasta la muerte de Pablo Escobar, que era el patrón de patrones. Al morir Escobar, todos los cárteles guerrearon entre sí, por ser los más grandes. Ocurrió el plop más grande de la historia, sin contar obviamente las guerras mundiales. Y todo esto ocurrió ¿por qué? Porque al morir Escobar, todas las rutas de transporte de México a USA, y a la misma vez de Colombia a México, se liberaron, porque Escobar era gallú, o sea, Escobar quería todo el negocio para él. O sea, había una pequeña cosita, Escobar, eso es mío. Así andaba Escobar. Es como que Juan tenga una mina de oro y mañana digan que Juan murió y no dejó herencia. Coño, ¿qué pasó con el oro? ¿Dónde está el oro de Juan? Y aquí empezó a revolucionar todo. Básicamente medio México se había envuelto en narcotráfico. Los tres cárteles que mencioné son los más grandes, pero habían un montón. Por ejemplo, miren, como pueden ver este pequeño recuento, ahí hay bastantes. De hecho, tú te preguntarás, ¿por qué tantos cárteles? Bueno, es que el 70% de la droga que llegaba a Estados Unidos era de ellos. Ahora, por cierto, ¿recuerdan el cártel de Tijuana, donde los sobrinos de Félix Gallardo dominaban? Sí, o sea, los sobrinitos de Félix. Pues estaban en guerra con el cártel de Sinaloa del Chapo. Era la guerra definitiva. El rey de Tijuana versus el rey de Sinaloa. Acá capturaron al Chapo a principios de los 2000, pero tuvo suerte y logró escapar de una vez, pero para nada, porque estamos a la puerta de tiempos difíciles. En el 2001, por el atentado a las Torres Gemelas, se cerró la puerta de Estados Unidos nuevamente, como ya había pasado en el primer intento de Richard Nixon. Entonces, para pasar las drogas tuvieron que prácticamente llevarla ellos mismos. Esto fue parte de que el cártel de Jalisco muriera. Entonces, en la guerra entre cárteles, el Chapo fue quien salió victorioso. Rápidamente el cártel de Sinaloa se empezó a expandir para ahora guerrear con otro, con los Beltrán Leiva. Que por cierto, mi próximo video será sobre uno de los casos más famosos de Guerrero, el caso de Alejandro Arcos Catalán, que fue decapitado. Si quieres ver la historia completa, quizás esté en el canal, depende de la fecha donde hayas visto este video. Y sí, el Chapo fue capturado de nuevo. Como era de costumbre, en el 2014 el Chapo Guzmán fue capturado nuevamente estando en guerra. ¿Y qué ocurrió? Pues el famoso escape, saliendo por el baño de su prisión, o un túnel gigantesco y nuevamente quedando en libertad. Aunque esto fue su propia condena, él era el narco más poderoso y famoso de México en esos momentos. Por esa razón es que desde el 2000 hasta el 2014 solo se habla de él. ¿Y qué pasa? Pues que los americanos lo tenían en la mira. Él fue capturado el año siguiente y llevado a una cárcel llamada el Alcatraz Montañoso. Aunque esto no mató su cártel, uno de sus hijos es el que actualmente está al mando. Por cierto, ¿recuerdan esa masacre que expliqué anteriormente, la que ocurrió en 1968? Pues un grupo de estudiantes, específicamente 43, fueron a protestar por los derechos estudiantiles. Los estudiantes eran de un colegio público en Ayotzinapa. En medio de la protesta, el batallón de infantería los secuestraron y lo desaparecieron, literalmente como estás escuchando.
cuando ellos estaban protestando en contra del gobierno, el mismo gobierno los agarró, los secuestró y los desapareció. Esto fue en 2014 y desencadenó una de las mayores crisis en la historia de México. Luego de esto intentaron resolver el caso, dijeron, bueno, vamos a ver quiénes están involucrados, y puff, todos los papeles habían desaparecido, nadie sabía qué había ocurrido. AMLO volvió a reabrir el caso años más tarde, pero no llegaron a ninguna conclusión. Y la teoría más famosa es que luego de torturar, incineraron a los estudiantes. Se cree que un cártel participó en esto. Se dice que fue el cártel de Guerrero, Beltrán Leiva. También años más tarde, 77 de 142 capturados fueron liberados. Y el abogado de esa familia que perdieron a sus hijos aún no pierden las esperanzas de saber qué ha ocurrido. Probablemente ellos saben que están muertos, pero la ansia de justicia es lo que los mantiene en pie. Y sí, curiosamente, esto pasó en México. Pero esto no es México. México es amor y gente que te invita a comer tacos, tomar tequila mientras se baila una ranchera. Esto que mostré es solo la historia de cómo, desde un chino que le metió el hábito de fumar opio a su esposa mexicana hasta la desaparición de 43 estudiantes inocentes de la nada. Desde consumir hongos alucinógenos para rituales, hasta plantar bombas, hacer atentados, asesinatos, secuestros, violaciones y toda clase de locuras. Desde un pequeño joven que tenía como inspiración ser igual que Félix Gallardo, a un hombre que escapó por la tina de un baño de una prisión de máxima seguridad y hoy cumple cadena perpetua en un lugar del cual nunca podré escapar. Y nunca podré escapar. México no es nada más. México es el Chapo Guzmán. Están en la misma situación. Se metieron tanto en el lodo, escaparon tantas veces de las soluciones, que hoy nada ni nadie los sacará de Alcatraz. Por eso dije que México nunca podrá escapar del narco, porque no es un problema solo de drogas, sino de identidad. Las drogas se convirtieron en la forma de vida de México. Cuando un niño crece creyendo que es un asesino, le cuesta más creer que no lo es que actuar como si lo fuera. Y será muchísimo más complicado si genios políticos como Arcos Catalán son decapitados y encontrados su cuerpo dentro de coches. La realidad es que el consumo de drogas es natural. Lo que no es natural son los asesinatos y atentados a gentes inocentes, pero es que en realidad no es por las drogas, es por el dinero, el poder. El poder fue la razón por la cual ese chico de Sinaloa admiraba a Félix Gallardo. Un país que esté en la mierda con la corrupción política, cualquier persona que vea la historia de Catalán se dará cuenta. Ya no hay decencia, ni siquiera tratan de ocultarlo. Ya con todo esto solo puedo cumplir mi papel en la historia, que es contar la historia. Justo como lo estoy haciendo. Antes de concluir les mostraré el panorama actual del narcotráfico. Este panorama es el que yo llamo desde 2014 al día de hoy, nuestra década. ¿Recuerdan el cartel de Jalisco, el de los hijos de Félix? Pues ahora se ha convertido en el cartel de Jalisco de nueva generación. El cartel de Sinaloa, el del Chapo, se dividió en dos. Uno es el de Maya y el otro es de los Chapitos, los hijos de Guzmán. Y también hay muchísimos pequeños cárteles más. Este ahora es el panorama actual. Y este que están viendo ahora es el panorama desde el principio hasta el día de hoy, desde 1899 hasta 2024. Bueno, ya aprendí que a veces el plop 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 se soluciona con más plop 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 plop. Bueno, chiquillos, recuerda que nadie tiene la culpa. La realidad es que casi todo es ambición. De hecho, hay una parte de ambición en yo hacer este video el día de hoy. En mi opinión, los narcotraficantes por lo menos van dando la cara. Viven en un ambiente peligroso. Jodidos son los traidores que se visten de buenos y salvadores al pueblo y por detrás son el mismo diablo. Si existiera un infierno, probablemente fuera para estos. Satanás se los llevaría a lo más profundo de su horno de fuego para que paguen. Pero mientras no veo ni creo en el infierno, solo puedo desearles el mal. Recuerda que tengo una continuación para este video sobre la historia de un hombre que estos traidores crucificaron. Ahora, chiquillos, para ver más videos como este pueden suscribirse, dar like y comentar, que me ayuda muchísimo. Comentar si crees que mi opinión tiene sentido. ¿Crees que México nunca podrá dejar el narcotráfico? Sí, no, bueno, sin más que decir, amor a mis amores. ¡Mua!